Muy buenas noches a todos los profesionales y empresarios comprometidos que nos acompañan a esta hora. Muy buenas noches, Tatiana. Bienvenida a nuestra cita imperdible de cada miércoles. Muy buenas noches, Javier, y muy buenas noches para todos los que se conectan a nuestra reunión virtual. Durante este mes hemos estado abordando una temática muy interesante: cómo superar efectivamente la frustración. Y justamente la semana anterior, en nuestras reuniones presenciales, hablábamos de cómo administrar las frustraciones y sin duda fue un tema que nos dejó muchísimos aprendizajes. Y hoy tenemos el cierre de este ciclo y aprenderemos justamente algunas ideas claves de cómo podemos pasar de la frustración a la realización. Y para dar inicio a nuestra reunión, les invito a que arranquemos de la mejor manera, acercándonos a Dios. Y allí donde están, pues les queremos animar a que por un momento cerremos nuestros ojos y que abramos nuestro corazón a Dios y que le digamos a Él: Padre, venimos a ti con un corazón dispuesto, un corazón que desea seguir experimentando tu amor. Queremos que sea más de ti y menos de nosotros. Queremos aprender de ti, tú que eres manso y humilde de corazón. No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llamen por su nombre. No es como yo, no es como yo, y aunque en todo fue tentado, Él es limpio y sin pecado. No es como yo. La pureza y santidad son su color de piel. No es como yo. Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano Él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo. La creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo. Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo.
es como yo. Él es santo y es perfecto, y es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. Gracias, amado Dios, porque en ti encontramos nuestra identidad, porque tú eres ese molde, ese ejemplo para nuestra vida. Hoy abrazamos lo que tú eres y queremos seguir recorriendo este camino de tu mano. Te pedimos, Dios, que durante toda esta reunión tú hables a nuestra vida y hables a nuestro corazón de una manera perfecta, que tú seas propicio a la necesidad que hay en nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, y en esta noche, en Cuéntanos qué está pasando, tenemos a una invitada muy especial. Ella es María Esther López, nos acompaña desde la ciudad de Quito y nos va a contar su experiencia a nivel personal y profesional, porque sin duda alguna este ha sido un año de muchísimos desafíos, pero también de ver las promesas de Dios cumplidas. Hola, soy María Esther López del Ministerio de Profesionales de Quito, Ecuador. Pues les quiero contar el día de hoy mi testimonio. Yo soy psicopedagoga de profesión. En los últimos años he podido trabajar en una franquicia multinacional de educación, Gymboree Play and Music, una empresa que pues hace 45 años liderando el proceso educativo de estimulación adecuada. Yo estuve en mi periodo pues más alto y exitoso, alcanzando muchos sueños en esta empresa, hasta que ellos me propusieron, pues tuve la oportunidad de ser su franquiciante de esta empresa. En el 2018 fue una decisión que junto al Señor y muchísima oración tuve que tomarla. Era una inversión económica, era una inversión darle una línea y un canal a mi vida profesional pues bastante serio. Dentro de muchas promesas, pues tomé la decisión y adquirí la franquicia. Todo el proceso de arrancar con la franquicia los primeros años en realidad fue de muchísimo esfuerzo, cumpliendo promesas del Señor, viendo la gloria de Él. Alcanzamos un reconocimiento como marca en la ciudad donde empecé, alcanzamos también tener un buen equipo comercial y económicamente también tener un buen avance en cuanto a la parte del negocio. Hasta que pues llegó el 16 de marzo, de una manera inesperada, me cogió en una ciudad diferente a la que yo vivía, me cogió aquí en Quito, y llegó la pandemia, no pude volver a abrir mi local, nos confinamos la mayoría de personas en algunos países pues del mundo, y este fue el momento en el que empecé a sentir de verdad y experimentar lo que era la frustración. Tuvimos que dar un vuelco al servicio, implementamos el servicio online con los direccionamientos pues de franquicia maestra a nivel mundial. Le intentamos pues sacar adelante, sin embargo fue algo bastante esforzado. Y yo en mis luchas, en mi realización, haciéndome muchos cuestionamientos. Tanto que me había esforzado, tanto que yo había puesto altas expectativas, se había ido a la basura y estábamos pues en nada. Y no solo mi parte personal, sino también mi parte profesional. Creí que este era uno de los puntos de mi vida profesional en los que se iba a ir yendo en decadencia. Las promesas del Señor son grandes. En ese momento tuve que tomar uno de los dos caminos. El uno era empezar a resolver problemas y quedarme en la frustración, que me iba a tomar algunos años resolver todo lo que iba a pasar. Y el otro lado era pues recordar que el Señor prometió no avergonzarme, recordar que el Señor
todos los pensamientos que Él tiene para mí son muchos más grandes que mis propios pensamientos, y recordar que Él quería que yo tenga una vida con sentido de felicidad. Pues hoy les cuento, después de vivir una experiencia y un cultivar mi vida espiritual y abrazarme a las promesas del Señor, no solo estamos saliendo adelante con Gymboree, con mi empresa, sino que también tengo una segunda empresa que hace acompañamiento a crianza. Trabajo directamente solo con papás. Hemos tenido el último año pues una lista de espera de hasta 10 familias mensualmente, un equipo conformado, y el Señor me tiene otra vez aquí realizándome profesionalmente. Y es así como de la mano pude pasar de la frustración a esta realización profesional y personal. Muchísimas gracias, María Esther, por compartirnos tu experiencia y contarnos cómo se han cumplido esas promesas de Dios en este tiempo. Bueno, Tatiana, y para el tiempo de Hablan los Expertos, hemos invitado a María Catalina Chiu. Ella es psicóloga educativa y misionera de la ICT en el Ecuador, y ella nos va a contar un poco sobre cómo podemos transformar los sentimientos negativos que genera la frustración. Y de igual manera, en Directo al Corazón nos estará acompañando el día de hoy la misionera Diana Valencia, quien nos estará dando la enseñanza en este día. Los efectos negativos de la frustración aparecerán en mayor o en menor intensidad en la medida en que en nuestra historia vital personal hayamos aprendido o no a tolerar. Las personas que no han aprendido a tolerar la frustración tienden a desarrollar una excesiva sensibilidad a lo desagradable, y por lo tanto enfrentarán las dificultades y adversidades con ira, miedo y tristeza. En cambio, quienes han aprendido a tolerar la frustración tienen la capacidad de transformar esas dificultades, esas adversidades en nuevas oportunidades, y responden adecuadamente ante los contratiempos, imprevistos y adversidades que se les presente, y por tanto son resilientes. Para afrontar los efectos negativos de la frustración, debemos analizar algunos hábitos, comportamientos y actitudes que podemos mejorar en nuestra vida, como por ejemplo, no buscar la perfección, porque la perfección no existe, y por el contrario, se puede convertir en una fuente inagotable de frustración. En segundo lugar, debemos evitar el querer tener el control de todas las cosas, porque esta necesidad de controlarlo todo no nos otorga la capacidad para cambiar lo que acontece, y por el contrario nos quitan la tranquilidad. Por otra parte, es muy importante establecer metas y expectativas realistas, es decir, que exista un equilibrio entre la realidad que vivo y el ideal de esa realidad que puedo llegar a tener. De la misma manera, es importante ser flexibles. Es completamente lícito tener anhelos, sueños, metas, querer conseguirlas, luchar y trabajar por ello, pero también hay que comprender que las circunstancias son cambiantes y que es necesario saber adaptarnos a esos cambios. Si el escenario se modifica, debemos desarrollar la capacidad para también modificar nuestros pensamientos y nuestras acciones. No debemos mantenernos rígidos porque esto nos estanca, sino que debemos encontrar alternativas a la luz de la información que el entorno nos ofrece. Finalmente, y muy importante también, es promover una autoestima saludable, es decir, aceptarnos a nosotros mismos con nuestras fortalezas y virtudes, pero también con nuestras debilidades. Todo esto nos aporta un insumo para poder elaborar un plan de mejora en nuestra vida que finalmente nos permitirá
enfrentar de mejor manera las adversidades y las dificultades y por ende minimizar los efectos negativos de la frustración. Bienvenidos a Directo al Corazón. Como cierre del ciclo del mes de noviembre, en el cual hemos abordado la temática de las frustraciones, tanto en nuestras reuniones presenciales en los centros de la ICT alrededor del mundo y en nuestro distrito virtual en Casa con Dios, hoy cerraremos con el tema de la frustración a la realización. Y para ello vamos a tomar la vida de un hombre excepcional, descrito en la palabra de Dios, como un hombre conforme al corazón de él. Y estamos hablando del rey David. Desde el punto de vista secular, el rey David fue uno de los reyes más exitosos de la historia. Fue el segundo rey del pueblo de Israel y bajo su reinado Israel floreció. El pueblo estaba unido, experimentaba prosperidad, paz, había experimentado victoria sobre los enemigos. El rey David era exitoso en las campañas militares, fue exitoso inclusive como escritor de salmos y compositor de estos. Extraordinario el rey David, pero él, al igual que ustedes y que yo, no fue extraño a las frustraciones. Para él llegar a ser rey, tuvo que enfrentar situaciones bastante complejas que desafiaron su personalidad y su fe en el Señor. El rey David no permitió que las frustraciones estorbaran el camino que Dios había trazado para él, un camino de éxito, un camino de triunfo, un camino de prosperidad. Y entonces vamos a tomarle a él y vamos a aprender de él de tal manera que ustedes y yo podamos imitar esas reacciones y el manejo que él le dio a las frustraciones de su vida. La realización personal transita por las frustraciones. Las frustraciones no tienen que ser negativas de manera necesaria. Los expertos hablan de la importancia de dejar a los niños experimentar frustraciones para que ellos aprendan a lidiar con las situaciones difíciles de la vida. Para David las frustraciones no se convirtieron en excusas para no confiar en Dios o para detener el plan que él tenía para su vida. Todo lo contrario, cada frustración que David enfrentó la usó para escalar hasta llegar a la cima del éxito, al potencial que Dios sabía que él podía lograr. Varias fueron las frustraciones que enfrentó el rey David. La primera frustración que él enfrentó fue conocer la opinión que su padre tenía de él. Uno tiene como una expectativa innata el que el padre o la madre piensen de uno lo mejor, que uno es el más inteligente, el más atractivo, el más capaz. Y esta opinión de los padres va a marcar la manera como ustedes y yo nos desenvolvemos en la vida cotidiana, cómo enfrentamos las dificultades de la vida, cómo nos relacionamos los unos con los otros. Por lo tanto, si nuestros padres no tienen una buena opinión de nosotros, pues esto es una fuente indiscutible de frustración para nuestras vidas. La palabra de Dios en 1 Samuel 16 nos habla de cuando el profeta Samuel se dirigió a Belén a ungir como próximo rey a un habitante de ese pueblo. En ese momento él desconocía quién era. Siguiendo la instrucción de Dios, entonces Samuel usó como excusa el elevar sacrificios a Dios para convocar a todas las familias del pueblo y descubrir quién era aquel que Dios había elegido como el nuevo rey de Israel. Dentro de las familias acude la familia de Isaí. Isaí era un varón respetado en medio del pueblo, padre de 7 hijos varones. 6 de esos hijos destacados por sus habilidades en la milicia. Eran hombres atractivos, eran hombres fuertes, eran hombres valientes, eran hombres exitosos. Samuel entonces había pedido que todos los padres llegaran con la totalidad de sus hijos a ofrecer sacrificio al Dios viviente. Y oh sorpresa, Isaí llega con 6 de sus hijos. Al único al que no lleva es a David, al menor. Ignora la petición del profeta porque ¿cuál sería la opinión que tendría Isaí de David, que no considera que debería estar en tal lugar? Si vamos a la palabra de Dios y leemos 1 Samuel 16:11, dice: Después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes?
Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Samuel, habiendo visto desfilar a todos los hijos de Isaí y habiéndose descrestado por las características de cada uno de estos hijos, recibe por parte de Dios el mensaje de que ninguno de ellos sería el elegido, el ungido de Dios. Y es Samuel, como profeta, quien le pregunta a Isaí si quizás tenga otro hijo. Y en ese momento es que Isaí dice, sí, tengo uno. Prácticamente con la respuesta que Isaí le da a Samuel, quiere decir, me queda uno, pero este no es tan importante. Es un pastor de ovejas, está cuidando las ovejas y las cabras. ¿Qué opinión tenía Isaí de David? Y la pregunta es, ¿qué tanto afectaría a David la opinión que su padre tenía de él? La palabra de Dios no nos habla la relación que tenían ambos. Pero usted, ¿cómo se siente? ¿Cómo se sentiría si su padre intencionalmente le hace a un lado o le ignora en una reunión tan importante como la que nos menciona 1 Samuel 16? ¿Cómo se sentiría usted frente a el rechazo de su papá, a la opinión de su papá, cuando esta no es la mejor? Por supuesto que esto fue la primera de las frustraciones enfrentadas por David. No solo eso, uno puede decir, vale, mi padre, mi madre no tienen la mejor opinión sobre mí, pero para mis hermanos yo soy realmente importante y todos me aman y me respetan, ¿sí? Pues este no era el caso de David. Viene la segunda fuente de frustración de este hombre. Cuando vamos a la Biblia, al siguiente capítulo, a 1 Samuel 17, ahí nos encontramos una escena. Isaí le pide a David que le lleve a sus hermanos, quienes están en el campo de batalla, les lleve alimentos. Entonces David, siendo un jovencito, acude al campo de batalla, efectivamente, a llevar lo que su padre les había enviado a sus hermanos, que eran soldados. Y en ese contexto David estaba hablando con otras personas partícipes de la historia. Y aquí entonces viene el versículo 28, Isaías 17, 28. Y oyéndole hablar a Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Imagínense la reacción de su hermano. Su padre ni siquiera lo tiene en cuenta. Para su padre ni siquiera tiene la importancia suficiente para llevarlo como parte de su familia a la convocatoria del profeta del pueblo. Y para sus hermanos era considerado no solo como un pastor de ovejas, sino como un pastor de unas pocas ovejas. El menosprecio en la voz de su hermano Eliab era evidente. Le habla de la opinión que él tenía sobre David. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Quizás los hermanos mayores de David vieron cómo el padre le trataba o la opinión que el padre tenía del pobre muchacho. Porque la verdad es que los hijos de dónde sacan ciertas opiniones y posiciones frente a los otros si no son de sus propios padres. Y así como la opinión de un padre es importante, también lo es la opinión de un hermano. Y más si ese hermano es mayor, más si ese hermano es respetado, es valiente, es admirado. Encontramos entonces otra expectativa no cumplida para David en el contexto de la frustración. Sin ser esto suficiente, nos vamos al rol que David tenía con respecto a su liderazgo. El papel de los jefes, de los líderes, de los superiores también es muy importante en el desarrollo de la autoconfianza, en el desarrollo de nuestros talentos y capacidades. Si uno tiene un mal líder, si uno tiene un mal jefe, uno puede sentirse inseguro frente a lo que puede ofrecerle a la compañía o al grupo de trabajo del cual hago parte.
si tengo un mal jefe, si tengo un mal líder, pues existe la posibilidad de que yo no desarrolle el máximo de mi potencial. Ustedes saben que uno de los roles más importantes del líder es llevar a cada uno de los miembros de su equipo a lograr, a sacar lo mejor de sí, a lograr lo mejor de sí. Eso hace un buen líder. Pero si usted hace parte de un equipo en el que su jefe lo menosprecia, lo subvalora, donde sus opiniones no son escuchadas o no son relevantes, donde ni siquiera se le pregunta cuál es su posición frente a un proyecto o frente a una situación, cuál es su aporte, pues cómo hace esta situación, cómo le hace sentir a usted, cómo me hace sentir a mí. Podríamos decir que David pudo haber experimentado rechazo por parte de su padre y por parte de sus hermanos, pero si se encuentra con un gran líder, pues esto podría compensar de cierta manera. Sin embargo, pues David corre con la suerte de que no es así. Él también es menospreciado por aquel que eventualmente no solo se convertiría en su líder directo, sino en su suegro, y era el que en ese entonces gobernaba Israel, el rey Saúl. En esta misma escenario de la batalla que estaban librando sus hermanos, David entonces escucha, y ahora vamos a ahondar un poco más en el tema, la amenaza de un gigante llamado Goliat. Y frente a esa amenaza, pues David se lanza de manera voluntaria a enfrentar a este gigante. Entonces lo llevan frente al rey de Israel, ante Saúl. Y cuando Saúl le escucha, miren la conversación que tienen. Seguimos en 1 Samuel 17 y vamos a ver del 31 al 33. 1 Samuel 17, del 31 al 33. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó llamarlo. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. Miren la respuesta que le da Saúl. El versículo 33. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde la juventud. Esta versión me gusta mucho, es la nueva traducción viviente. No seas ridículo. No seas ridículo. Tú eres un niño, tú eres un muchacho. Tú no tienes experiencia en la guerra. Este es un hombre curtido en la batalla. Además que es un gigante. Entonces David no solo se ve enfrentado al menosprecio de su padre, que ese menosprecio ya en sí es suficiente. Además, al de sus hermanos. Y ahora le sumamos al de su jefe, su líder, su autoridad directa. Todos le menospreciaban. Ninguno de ellos veía en David el potencial que David tenía. Y no solo eso, expresaban su desdén en contra de David. Esto es demasiado frustrante, que ustedes y yo tengamos mucho que ofrecer y nadie nos dé la oportunidad de hacerlo. Que usted y yo tengamos talentos, capacidades, que tengamos mucho que aportar para la consecución de los objetivos empresariales, ministeriales, inclusive familiares, y no se nos tome en cuenta. Esto le pasó a David. Otra frustración más. Y finalmente, en este caso, pues viene la frustración derivada de la opinión de los contradictores. Todos nosotros tendremos en algún momento de nuestra vida contradictores. Personas que se han dado a la tarea de convertirse en nuestros opositores o en nuestros enemigos. Sobre esto, la líder Saidi ha abordado extensivamente el tema de los enemigos. Y es natural, y sobre todo cuando uno va avanzando en su carrera, cuando uno va cumpliendo metas, cuando uno es una persona que evidentemente tiene mucho que dar, no le faltan los opositores y los contradictores. ¿Qué se puede esperar de un hombre cuyo padre le menospreciaba? Pues, ¿qué se podría esperar de los contradictores de ese hombre, mejor dicho? Pues exactamente lo mismo o inclusive peor. Volvemos al escenario de la batalla. Entonces, este joven escucha a un paladín enorme de casi 3 metros, cuya cintura era de 147 centímetros. Imagínense
la cantidad, el cuello de 50 centímetros, o sea, él era un oponente temerario, amenazar al pueblo de Israel día y noche durante 40 días. Eso lo dice 1 Samuel 17:16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Este filisteo amenazaba al pueblo de Israel, se burlaba del pueblo de Israel. Este gigante llamado Goliat amenazó durante más de un mes la destrucción al pueblo de Israel. Y eso hacen a veces los opositores. Los opositores son como ese gigante que día y noche quieren acabarnos, ¿cierto? Con sus miradas, con sus comentarios, con sus insinuaciones. Y David no había escuchado los 40 días. David había escuchado una amenaza. Y entonces él quiere enfrentarse al gigante. Y cuando el gigante le ve, cuando Goliat le ve, ¿cómo creen ustedes que reacciona un gigante frente a un muchacho de 16 o 17 años que viene y se le enfrenta? Pues eso es irrisorio, eso sí que es ridículo, eso sí que es ridículo. Y este contradictor, este opositor, este enemigo, le dice, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Así le dice el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Entonces el filisteo, ¿cuál es la reacción que tiene con David? Pues de menosprecio. Es que mire, si nosotros analizamos todas las experiencias de frustración de David en su camino para ser coronado rey de Israel, pues la lista sería más larga. Estas no fueron las únicas frustraciones que él enfrentó. Él luego se enfrentó a la opinión de su esposa, a la opinión de su suegro. Luego le tocó huir porque lo perseguían y vivir entre sus enemigos. O sea, el camino al éxito en el caso de David no fue fácil. No fue que Dios le ungió en un momento para convertirse en rey y al otro día fue coronado. Fue un camino bien complicado. Las frustraciones hacen parte de la vida. Las frustraciones pues son inevitables en el camino al éxito. Pero David escogió cada momento de frustración como un peldaño que lo llevaría al cumplimiento de sus metas y más que de sus metas, del plan de vida que Dios tenía para él. Y es que la frustración tiene un carácter pedagógico. La frustración puede ser usada por Dios en nuestras vidas para enseñarnos grandes cosas. Porque aunque el plan nuestro sea excepcional y aunque los planes de Dios para nuestras vidas sean excepcionales, no quiere decir que ustedes y yo estamos preparados en este momento para hacerlo, para lograrlo. Y si usted y yo somos sabios y nos dejamos dirigir por Dios, vamos a encontrar que las frustraciones no son sino pruebas de entrenamiento para cuando nosotros logremos cumplir las metas y los sueños. Las frustraciones son esos ejercicios de calentamiento que nos pueden llevar a nosotros a mejorar y a sacar el máximo de nuestro potencial. Ustedes y yo debemos estar dispuestos a vivir procesos de formación, procesos de tratamiento en nuestras vidas siempre, sabiendo que estos procesos de formación van a garantizar nuestra preparación a la hora que venga la oportunidad de que tanto nosotros estamos esperando. Si queremos llegar a la meta con un camino suave, sin problemas, sin dificultades y sin obstáculos, nos llevaremos una gran sorpresa porque esa no es la vida. ¿Cómo maneja David las frustraciones? Vamos a quedarnos y vamos a pausar esta batalla entre David y Goliat, que estoy segura es bastante familiar para nosotros. Lo primero que hace David es ver las cosas a través de la perspectiva de Dios. Si yo soy David, tengo 16, 17 años y me enfrento a un gigante con la experiencia de batalla que él tenía, voy a ver al gigante obviamente enorme, más grande que yo, más fuerte que yo, más hábil que yo. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Entonces, mi reacción frente a esto, a este opositor, a este contradictor, a este enemigo en este caso, pues mi reacción
la más natural y la más lógica era la que había tenido todo el pueblo de Israel, y es una reacción de temor, de decir yo no me puedo enfrentar a él. Pero si yo cambio mi visión, cambio la perspectiva desde la cual veo la situación que me está generando frustración, pues me voy a dar cuenta que hay un punto en el que yo puedo ver al gigante más pequeño que yo. Y la única perspectiva en la que un gigante de 3 metros es más pequeño que un muchacho de 16 o de 17 años es si yo me pongo al lado de Dios. Si yo veo al gigante como lo ve Dios. Y si yo veo al gigante como lo ve Dios, pues es súper fácil de superar. Y eso es lo que hace David. La palabra de Dios dice en 1 Samuel 17:26, la parte B: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Cómo ve David a este gigante? Como un hombre más, como un mortal más, cuya característica es que era gentil, que no era del pueblo de Israel. Eso implicaba el ser incircunciso. Y a él le sorprende el atrevimiento de este gigante de provocar a los escuadrones del Dios viviente. O sea, él no ve el gigante y dice: qué tío más enorme, es imposible derrotarlo, sino que le ve y dice: es que este personaje no es nadie. Y entonces la primera cosa que debemos imitar nosotros de David frente a las frustraciones es verlas con la perspectiva de Dios. Si usted la ve con su perspectiva, y si usted la ve con la perspectiva de sus compañeros de trabajo, de sus familiares, es posible que usted reaccione con temor y crea que no es lo suficientemente inteligente, lo suficientemente capaz, lo suficientemente fuerte para enfrentar esta situación que no se le está dando. Pero si lo vemos desde la perspectiva de Dios, dígame honestamente, ¿qué puede ser más grande que Dios? ¿Qué puede ser más fuerte que Dios? ¿Qué puede ser imposible para Dios? Absolutamente nada. Y esto es lo que va a traer la confianza en nuestras vidas para poder enfrentar esas situaciones frustrantes, difíciles, como le pasó a David. Entonces, recordemos, ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Usted está experimentando una frustración en su vida, pídale al Señor que le permita ver esa situación a través de sus ojos. En segundo lugar, mire lo que dice 1 Samuel 17:45. Tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En segundo lugar, después de ver las cosas bajo la perspectiva de Dios, yo tengo que actuar conforme a esa visión. Conforme a esa visión. Entonces, si yo el gigante no lo veo gigante, si yo al soldado experimentado no lo veo como alguien imposible de vencer, pues yo me voy a ir hacia él y le voy a enfrentar con toda la confianza y con la certeza absoluta de que le voy a vencer, porque le veo más pequeño, porque le veo más débil, porque le estoy viendo con los ojos de Dios. Entonces yo actúo conforme a esa visión. No me quedo, por supuesto, solo viendo las cosas a través de los ojos de Dios. Y esa parte del versículo que dice: mas yo vengo a ti en el nombre del Señor. Yo no me estoy ocultando de ti. Yo no te tengo miedo. Yo no estoy esperando a que tú me ataques primero. Yo estoy tan seguro de que te puedo vencer que soy yo el que vengo a ti. Y no aplazo la situación. Esto también debemos imitar del rey David, que en ese momento era un simple muchacho, un joven. Y es no huirle a la frustración, no huirle a la situación que puede estar generando frustración en mi vida, sino ir yo hacia esa situación, hacia ese personaje, habiéndole visto con los ojos de Dios y enfrentarle con la certeza de que voy a triunfar. En tercer lugar,
yo tengo que tomar decisiones a tiempo después de haber vivido el proceso que acabamos de mencionar, de ver las cosas bajo la perspectiva de Dios y de actuar conforme a ello. Entonces yo tomo decisiones inmediatamente, no me quedo como, oh sí, es fácil de vencer. Bueno, voy a dar un tiempo a ver si el gigante se cansa. Yo no le tengo miedo, no creo que me vaya a hacer daño. Vamos a esperar un rato a ver si el gigante se cansa y se va. No, se toma la acción, pero se toma la acción en el momento indicado y de la manera indicada. Entonces David había visto al gigante a través de los ojos de Dios, había ido por el gigante a vencerlo, y mire lo que dice el versículo 48 de 1 de Samuel 17. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Entonces él dice ahí, lo hace de una manera rápida y veloz. Se mueve el gigante, pues yo me voy con toda, ¿sí? Y si uno sigue leyendo la historia, pues la historia narra que David llevaba una cauchera o una honda y llevaba unas piedras que había recogido del río, y él de una manera hábil hace una maniobra, ¿cierto? Y lanza la piedra en contra del gigante, y la piedra se incrusta en la frente del gigante y lo mata. De una sola pedrada lo mata. Pero él actuó de una manera veloz. Sí, él pudo haber visto al gigante desde la perspectiva de Dios. Y sí, pudo haberse movido hacia la situación para enfrentar la situación. Pero si hubiese dudado por unos minutos, pues seguramente el gigante coge o su espada o su jabalina y no le da tiempo a David de reaccionar. David enfrentó al gigante con tal destreza, no porque en ese momento hubo algo mágico que descendió sobre él y le dio la capacidad de enfrentarlo, no. Es porque el poder de Dios tomó la experiencia que David tenía antes siendo pastor de ovejas, y con esa conjugación de la unción de Dios con la experiencia que yo tengo, pues es infalible. En el momento en el que David estaba hablando con Saúl y David le estaba pidiendo a Saúl que le dejara ir a enfrentar al gigante, el argumento de David era: yo he cuidado las ovejas de mi padre, y si viene un oso o un león, yo las defiendo y yo me enfrento al oso y al león. Una situación que también podemos considerar como frustrante, un niño cuidando unas ovejas enfrentándose a una bestia. Es que imagínense, hoy en día un muchacho de 16, 17 años se encuentra con un oso. ¿Cuál es la probabilidad de que el muchacho sobreviva? Hablando en serio. Si uno se encuentra a un joven, y ni siquiera un joven, si una persona adulta se enfrenta a un león, no hay nada que hacer, el león le va a ganar. Y David había enfrentado esas situaciones que también podemos decir que fueron frustraciones, y las usó a su beneficio. Entonces cuando él se enfrenta al gigante, él ya tenía una experiencia pasada. Él ya había sido formado con frustraciones menores para ese momento enfrentarse al gigante. Y por supuesto que lo hizo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Que ahí insisto, hay una combinación muy interesante. Y es mis experiencias, lo que yo he vivido, conjugado con la capacitación que me da el Espíritu Santo para enfrentar las situaciones. Yo gano. Soy un ganador, soy una ganadora. Por la experiencia que tengo, más la unción del Espíritu de Dios. Y precisamente esa es la clave del enfrentar frustraciones y salir adelante. Y la clave es la presencia de Dios. La clave es yo no ignorar todo lo que he vivido, pero entender que realmente quien me ayuda a lidiar con lo que me frustra es Dios mismo. Eso lo expresa David en 1 Samuel 17:37. Dice: el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Él tenía experiencia enfrentando situaciones más difíciles, pero no lo hizo solo tampoco. Dios siempre había estado con él. Y esto es algo que David conserva a lo largo de su vida. David mata a Goliat. Imagínense la reacción de sus hermanos. Imagínense la reacción de su papá.
que su hijo menor, que solo cuidaba unas pocas ovejas, termina matando al enemigo del pueblo de Israel. Y ahí empieza una vida de formación para David, pero también de éxito para David indiscutible. Frustración tras frustración, cada una de las frustraciones que David iba enfrentando las iba superando. Pero ¿cuál fue la clave de David? Y es que él tenía clarísimo que Dios estaba con él. Y él se aseguró de que así fuera siempre, a lo largo de su vida, a pesar de los muchos errores que David cometió, él se aseguraba siempre de que Dios estuviera con él. Y uno lo encuentra varias veces. Él fue un hombre de guerra. Todos sus primeros años antes de convertirse en rey y después de convertirse en rey, varios años, David fue un hombre de guerra. Él trajo la paz a Israel, por supuesto que sí, pero costó mucho al inicio. Y en todas las cosas que él enfrentaba, él consultaba a Dios. Y encontramos varios pasajes que dan referencia a esto. Primera de Samuel 23:2, en el contexto en que él tenía que enfrentar a un ejército enemigo. Dice la palabra de Dios, y David consultó a Jehová. David consultó a Jehová. Más abajo, cuando él ve a sus enemigos y se da cuenta que él es más pequeño, que tiene menos gente, que es probable que él pueda llegar a perder la batalla, vuelve y hace lo mismo. Dice primera de Samuel 23:4. Entonces David volvió a consultar a Jehová. Insiste en poner a Dios en la ecuación. Segunda de Samuel 2:1. Él fue atacado por un pueblo que eran descendientes de Amalec, un pueblo conocido como los amalecitas. Segunda de Samuel 2:1 dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová. Vuelve y juega. Va a la presencia de Dios. Por un ejemplo más, que no son los únicos, pero por un ejemplo más, los filisteos volvieron a atacar a David. Los filisteos eran enemigos acérrimos y constantemente intentaban destruir a Israel. Dice 2 de Samuel 5:23, y consultando David a Jehová. Eso que él había aprendido desde muy pequeño, cuando cuidaba las ovejas y se enfrentaba al oso y al león, de que su fortaleza, su respaldo era Dios, él lo conservó por el resto de su vida. Y él tenía claridad de que el éxito venía de Dios desde que era un muchacho de 16 años y lo guardó en su corazón hasta que en el lecho de su muerte le entrega el legado a su hijo Salomón. David aprendió la lección más extraordinaria que el ser humano puede aprender, y es la necesidad de depender exclusivamente de Dios. Las frustraciones y las experiencias difíciles pueden llevarnos a sentirnos mal, a sentirnos incapaces, a sentirnos diminutos. Y la calidad de las experiencias de nuestra vida no siempre son las mejores. Pero ustedes y yo, si ponemos por obra todo lo que hemos aprendido a lo largo de este mes de noviembre, es muy posible y es muy probable que podamos lidiar con las frustraciones de una manera exitosa. Recuerda que la idea no es eliminar la frustración. La idea es convertirla en escaños que me sirvan a mí para avanzar en la vida. Frente a cosas que se salen de nuestro control, pues tenemos el ejemplo de un hombre tan extraordinario como David. Veamos, pidámosle al Señor que nos permita ver las cosas desde su perspectiva. Actuemos con base en esa visión. Actuemos de una manera pronta pero sabia y asegurémonos que la presencia de Dios esté con nosotros. Yo quiero invitarles entonces a que, meditando en esto y haciendo una conjugación de todo lo que hemos aprendido a lo largo del mes, pues le pidamos al Señor que nos permita hacer uso de lo que su palabra nos enseña frente a estas situaciones. Quiero pedirles que cerremos los ojos y hagamos una oración a Dios. Amado Dios,
Tú has estado con nosotros, Señor, todos los días de nuestra vida, inclusive antes de que te conociéramos, tú ya nos amabas, Señor, y anhelabas lo mejor para nosotros. Hemos enfrentado, al igual que David, probablemente, muchas situaciones frustrantes en nuestras vidas. Específicamente, Señor, situaciones en las que no hemos cumplido con las expectativas, oh Dios, que otros tenían de nosotros, o al contrario, Señor, las expectativas que teníamos de ellos no fueron cumplidas. Quizás, al igual que David, hemos sido defraudados por nuestros padres, hemos sido defraudados por nuestros hermanos, nuestros familiares. Señor, hemos enfrentado el menosprecio y la subvaloración de nuestros jefes, de nuestros líderes, Señor. Hemos enfrentado oposición. Siempre que una persona quiere perseguir sus sueños, salir adelante, se va a encontrar con otros que se ponen como obstáculo en su camino. Y esa quizás ha sido nuestra experiencia. Yo quiero pedirle a usted que está conectado en este momento a esta temática de los profesionales y empresarios comprometidos, que le permita al Espíritu de Dios traer a memoria esas situaciones frustrantes que le dejaron marcada y que han hecho mella en su autoestima, en su autoconfianza, en el creer que usted tiene la capacidad de enfrentar cualquier desafío y salir exitoso. Quizás ha menguado considerablemente porque se está enfrentando al señalamiento o porque le menosprecian. David, habiéndose convertido en el rey más exitoso de la historia de Israel, uno de los grandes líderes de la historia de la humanidad, no fue ajeno a estas frustraciones. Y si él, que tenía el mismo Dios que usted y yo tenemos, las pudo enfrentar y las pudo superar, si usted y yo nos disponemos, estoy convencida de que sucederá lo mismo. Pídale al Espíritu Santo que le permita ver esas situaciones difíciles desde la perspectiva divina, que esos gigantes que usted ve y enfrenta los pueda ver desde la perspectiva de Dios. ¿Qué gigante, qué situación puede ser más grande que su Padre Dios? ¿Qué situación puede ser más difícil? Pídale al Espíritu Santo que le ayude a cambiar la perspectiva desde la cual usted está viendo las cosas. Pídale además que le dé la capacidad de actuar con respecto a esa visión. Que no solo cambie su perspectiva frente a la dificultad, sino que tenga la capacidad de moverse con base en ello. Y pidámosle al Espíritu de Dios además que nos dé la sabiduría de actuar con prontitud, pero también con destreza. Con prontitud, pero no con afán, para superar esa frustración. Que nos dé creatividad, que nos dé fortaleza, que nos dé agilidad para poder hacerlo. Y finalmente, pero no menos importante, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a imitar a David en el consultar constantemente a Dios, en hacerlo parte de nuestra vida, de nuestra ecuación, porque esa realmente es la diferencia que existe entre nosotros y aquellos que no aman y temen y siguen a Dios. Él es la diferencia, Él es el valor agregado, es su presencia lo que garantiza que por grande que sea el gigante, por grande que sea el Goliat, nosotros siempre saldremos vencedores. Gracias, oh Dios, porque tú cumplirás tu propósito en nosotros. Llévanos a convertir las frustraciones en escalones. Ayúdanos a convertirlas en experiencia que beneficien nuestras vidas, Señor, y que nos hagan los profesionales exitosos integralmente que tú quieres que seamos. Gracias te damos por este mes, por todo lo vivido, lo aprendido, Señor. Lo pondremos por obra y nos extendemos hacia adelante a lo que seguirás hablando, Señor, el próximo mes. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Diana, por este tema tan edificante. Bueno, Tatiana, y queremos recordar que todas aquellas personas que se encuentran en lugares donde no tenemos sedes, que ellos también pueden hacer parte de nuestro ministerio a través de ICT Online. El 2020
Fue un año diferente. De un día a otro, el mundo cambió. Descubrimos una nueva forma de llevar la Gran Comisión hasta el último rincón de la tierra con En Casa con Dios. Por lo anterior, y para seguir creciendo como familia, hoy nace el Ministerio Virtual ICT Online, que tiene como objetivo generar contacto con personas nuevas que se hayan ganado a través de la virtualidad, o también con aquellos que estuvieron involucrados en algún momento en uno de los países donde nos encontramos, pero que hoy residen en ciudades o países donde no hay una sede de la ICT y por lo tanto no han podido involucrarse. Además, generar la apertura de nuevos ministerios a través de la búsqueda de contactos y el inicio de grupos de oración virtuales. Siendo así el único distrito de la ICT que a través de la virtualidad dará un espacio para que la gente se congregue donde no puede físicamente por razones logísticas. Es decir, el Ministerio Virtual ICT Online estará a cargo de nuestros familiares, amigos, conocidos, exdiscípulos y personas nuevas que quieran involucrarse y residan en países donde no hay una sede física de la ICT. El proceso inicia con nosotros, nuestros referidos, contactos y personas a las que podamos recomendar para hacer un acercamiento con ellos y luego involucrarlos en el proceso pastoral. Te invitamos a que juntos, refiriendo nuestros contactos, participemos para extender el mensaje de vida con la ICT Online. Y en nuestra cartelera, sé Javier que nos tienes una recomendación muy interesante. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, Tatiana, y se trata de un recomendado cinematográfico y es la película Marte, protagonizada por Matt Damon. Es una misión tripulada a Marte donde el astronauta Mark Watney es dado por muerto después de haber enfrentado una tormenta muy feroz y ser abandonado por su tripulación. El astronauta entonces debe pensar en cómo puede subsistir y tiene que ingeniarse la manera de lograrlo, pero también de enviar una señal a la Tierra contando pues de que está vivo. Increíble, la verdad yo no sé qué haría. En ese caso los invitamos a todos a disfrutar de esta recomendación. Y antes de finalizar, pues queremos contarles que a partir de la próxima semana iniciamos un nuevo ciclo temático y recordarles también que dentro de 8 días nuestra reunión es presencial en cada una de las sedes de la ICT, así que muy atentos para que no se la pierdan en esa sede a la cual ustedes pertenecen. Bueno, Tatiana, y también es muy importante que tengamos presente la programación para lo que queda de esta semana. Entonces, me encantaría que nos contaras a todos justamente de qué se trata. Claro que sí, recordarles que de lunes a viernes a las 5 de la mañana tenemos nuestro programa Teoterapia y Meditación con nuestro líder Jimmy Chamorro, quien de igual manera los viernes a las 9 de la noche nos acompaña en Abre los Cielos. Y tenemos pues reuniones ministeriales que aún nos faltan de esta semana. Mañana jueves 3 de la tarde es el turno para todas las mujeres con nuestra directora mundial, la líder Saidi Mora, en nuestra reunión de damas. Y a las 7 de la noche es el turno de los jóvenes bachilleres en su reunión del MJC. Los viernes 7 de la noche los universitarios de Alfa y Omega tienen su reunión, su encuentro virtual de igual manera. Y los sábados tenemos doble programación. A las 10 de la mañana la reunión del Ministerio Infantil, la reunión MIC, y a las 5 de la tarde la reunión Raíces con nuestro líder Jimmy Chamorro, la reunión para toda la familia. Y cerramos el día domingo con Teoterapia Expreso. Ya desde hace un tiempo atrás nuestro líder Jimmy nos viene compartiendo una enseñanza a través de plataformas como Spotify y SoundCloud. Así que no se lo pierdan. Todos los domingos tenemos esta cita también a través de esta plataforma digital. Así es, y tenemos una invitación muy especial. Estamos llegando al mes tal vez más celebrado del año, al que seguramente todos estamos con ansias ya de disfrutar, y sé que nos tienes una invitación muy especial. Así es, y tenemos que preparar el corazón para entonces disfrutarnos y gozarnos completamente esta época como es la Navidad. Y qué mejor manera que celebrarlo al autor de la Navidad, y es a Jesús. Por eso nuestra familia en la fe se prepara y se alista para este magno evento que será el 11 de diciembre, y tú harás parte de él este año.
Así es, el cumpleaños del Señor Jesucristo, así que ninguno no lo podemos perder, alistarnos y prepararnos para ser parte de este maravilloso evento. Y antes de despedirnos, recordarles que al finalizar esta transmisión tenemos los espacios de célula donde generalmente realizamos talleres para reforzar lo que hemos aprendido y compartir con las demás personas que hacen parte de cada uno de los ministerios de profesionales y empresarios comprometidos. Para nosotros ha sido un gusto acompañarles en esta noche y bueno, deseamos que tengan un excelente resto de semana muy feliz. Dios les bendiga.